y se los leo. El caso de hoy es la historia de Oriana en una pequeña ciudad de Argentina. Oriana es una adolescente de 15 años. A principios del año presentó un dolor en la región glútea izquierda que se irradiaba al muslo. La madre la acompañó a la consulta en el hospital público y quien la ve la deriva al servicio de traumatología. Allí le solicitan y realizan en marzo del 2016 una resonancia magnética nuclear que evidencia una lesión voluminosa heterogénea en la región del glúteo menor de 185 por 52 por 74 milímetros. Esto hacía pensar que era un tumor maligno, por lo que se programa y realiza una cirugía con resección oncológica en mayo. Se extirpa una masa tumoral alojada entre el tejido muscular, se hace anatomía patológica del tumor y se le informa que se trata de un tumor dermoide, el cual tiene apariencia en la histología de tumor benigno, pero con comportamiento muy agresivo, infiltrativo y en ocasiones recidivante. Es decir, que luego de sacarlo puede reaparecer. A los 5 meses de la cirugía reaparece la tumoración en el mismo lugar. El equipo de traumatología que realizó la cirugía la deriva al médico oncólogo para su valoración y definir qué conducta seguir. Allí se realiza una nueva resonancia en enero del 2017 y se detecta una voluminosa lesión de aspecto infiltrativo, heterogénea en la región glútea izquierda y posterolateral del muslo. La lesión mide 20 centímetros, mayor que al inicio. Un mes después, concurre derivada al servicio de oncología y se decide tratamiento médico con indometacina y tamoxifeno de un diario. Comprimido diario. Los médicos informan a Oriana y a su familia sobre los riesgos y beneficios de este tratamiento. Se especifica la importancia de evitar un embarazo durante la toma de esta medicación por los riesgos conocidos de teratogenia, malformaciones en el feto. Y le explican que no puede utilizar anticonceptivos orales. Oriana comenta que no tiene relaciones y que no tiene pareja. El tratamiento médico se inicia en abril. En julio del 2017, Oriana refiere dolor en la pierna. Desde el Instituto de Oncología se la cita a control, se le solicita una nueva resonancia para ver el tumor y el especialista informa inmediatamente que ha observado que la joven está embarazada de unas 20 semanas. Lo que ha podido ver que en las imágenes, y que tiene una masa tumoral nuevamente en el mismo lugar del anterior. La primera expresión de Oriana es su deseo de no continuar con este embarazo, ya que recuerda con mucho temor que se le había hablado del riesgo de quedar embarazada mientras tomaba la medicación para su patología. Su principal preocupación es la salud y viabilidad del embrión. El novio de Oriana es notificado de lo que sucede, pero no asiste a la consulta. Frente a esta situación, la oncóloga consulta con los traumatólogos, quienes manifiestan que no van a intervenir quirúrgicamente a Oriana sin la posibilidad de hacer radioterapia post-cirugía, lo que sin lugar a dudas dañaría el embrión y produciría probablemente un aborto. Tanto la medicación como la radioterapia tienen riesgo de afección del embrión por efecto teratogénico de las drogas. Sin embargo, posponer el tratamiento permitiría un crecimiento del tumor con grave daño y mal pronóstico para Oriana. Entonces, las preguntas que surgen del caso son, la primera, ¿cuáles son los problemas éticos que pueden identificar en este caso? Mencione al menos uno. ¿Ese para mí esa pregunta? Sí, para usted y la doctora que está ahí acompañando. Okay. Bueno, fíjate, yo identifiqué aquí 4 problemas. Hay un adolescente con un tumor maligno recidivante a los 5 meses de una operación. Hay que medicarla con drogas teratogénicas y se le advierte un embarazo, que no embarazo. Sin embargo, parece ser que la chica mintió acá y estuvo engañando al grupo médico.
Segundo, el tratamiento comienza 11 meses después de la primera intervención, en abril del 17, y 3 meses después, en una resonancia magnética, hay un embarazo de 20 semanas, o sea, aproximadamente 5 meses. Aquí aparece un elemento que no teníamos inicialmente, que se llama la vida del producto. Lo que transforma a Oriana en una madre soltera que pide que le interrumpan el embarazo porque teme que la medicación y las radiaciones de la resonancia hayan lesionado y el producto tenga lesiones congénitas. Ahora los médicos tienen que decidir sobre la vida del producto para prolongar la vida de la madre o someter a Oriana a una reintervención severa que posiblemente termine con la vida del jovencito, del producto, del feto. El feto. ¿Ok? Esta discusión tiene cosas que ver aquí. Hay un valor amor presente en la madre de Oriana cuando la lleva angustiada a consulta médica. Ese mismo valor amor lo expresa Oriana cuando se entera de que está embarazada y tiene su problema de tumoral recidivante y que puede haber lesionado ya el embarazo. También, pero mucho más marcado, existe el valor amor al prójimo en el grupo médico compuesto por traumatólogos, oncólogos, inclusive me imagino el susto del radiólogo cuando estaba leyendo la última resonancia, ¿verdad? Y está la situación de que ese valor amor de los médicos hay que ponerlo a precisión porque hay que decidir entre la vida del producto y la vida de la madre. Manuel, en su intervención, con mucha certeza describió que nosotros no podemos ir contra nadie, pero el Código de Deontología Médica, desde su artículo 56, permite que cuando los intereses vitales de la madre colidan, que los intereses vitales del feto, colidan con los intereses vitales de la madre, él está abierto a discusión médica si se debe interrumpir el embarazo. Pero estos médicos sí pusieron a prueba ese amor fraternal hacia el prójimo, ese amor entre ellos para trabajar en conjunto, ese amor por la vida de Oriana, a tal punto que leyendo el caso, si todos esos médicos estuvieran en Venezuela, toditos enmarcarían perfectamente en el juramento del doctor Rasné. Bien. Bien, pasamos a la siguiente. Dice, ¿quiénes son los actores principales de esta narrativa y qué intereses y valores representan? Yo creo que parte de eso ya lo respondió el doctor. Sí. Sí, ya está. De verdad que me adelanté algo con esta situación y ya tenemos identificados los problemas éticos, los valores, quiénes son los actores principales, ¿sí? Ok, ahora viene, identifique... ¿Puedo acotar algo? Sí, doctora, algo? Claro, doctora, adelante. Como hay otros personajes también como la madre de Oriana. Ajá. La impresión que uno tiene es que la madre de Oriana se llama, aunque lleva a Oriana a las consultas y todo, ejerció como poca supervisión sobre la situación, porque ella ella estuvo presente cuando le dijeron que no se debería salir embarazada. Entonces yo creo que esos padres, ella es una adolescente. En el primer momento ella está sometida a sus papás por la patria potestad. Entonces los padres son responsables de ella. Y ahí hubo digamos, mucha tranquilidad de esta familia, de esa mamá, en el sentido de que no hubo, digamos, posiblemente no supervisó adecuadamente, no estuvo muy pendiente, que llega la situación de que esta niña sale embarazada y ella tenía que saber todo lo que pasaba, ¿verdad? Y el otro actor por allí es el padre del niño. Ese niño tiene un papá que ha evadido la responsabilidad, porque él inclusive lo cita y él no acude. Entonces eso es una conducta que se repite con mucha frecuencia entre los adolescentes y en todos los países.
que a la hora de la verdad, entonces huyen. Un comentario para eso. Yo lo vi, pero no lo puse, ni lo subrayé, porque Oriana, con sus 15 años, al estar embarazada y reconocerlo, automáticamente cuando pide que le practiquen el aborto, se convierte para efectos legales en una menor emancipada. Y entonces pues ya mamá no tiene así como sino puro valor moral de regañarla, y el joven veto a saber dónde se va a conseguir para hacerlo partícipe de esta situación. Es Oriana la que tiene que decidir solita de aquí en adelante. Así es. Bien, Y identifique. podría, Pedro, déjame preguntarte algo. ¿Podría esa figura de emancipación por embarazo está legalmente aceptada en Venezuela? O sea, eso existe como un hecho legal, digamos. No, no, pero lo que estoy es tratando de decir que todo va a ir a una discusión médica, a una discusión legal, ¿verdad? Porque, fíjate, con 15 años de edad, el artículo 56 del Código de Ontología Médica dice que los intereses vitales de ese feto van a atentar contra los intereses vitales de Oriana. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? No podemos sino tratar de prolongarle la vida a Oriana, porque sabemos las características, cómo se comportan los tumores dermoides, ¿verdad? El muchachito, si lo dejamos proseguir, va a venir casi con toda seguridad con lesiones, con malformaciones. Entonces, tenemos que salvar a Oriana, salvarla momentáneamente, porque al final Oriana se nos va a transformar, después de varias recididas, en un paciente terminal. Y debemos tratar de que llegue a ser terminal lo más dignamente posible. Ahora, Okay. pero, doctor, bueno, quería preguntarle algo, doctor Lizarraga, del menor emancipado, que entendí entonces que no está estipulado en ningún reglamento. En un reglamento médico, no, pero sí existe la emancipación en el Código Civil, ¿oíste? Entonces es cuando, por ejemplo, los menores se casan o ya tienen una relación y viven solos, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de un consentimiento informado, ya ellos pueden firmar su consentimiento porque son menores emancipados. Porque no dependen de papá y mamá. Ok, perfecto. No sé, doctor, ¿usted quería comentar algo, doctora Gladys? No, eso mismo que tú preguntaste justamente. Okay. Eso mismo. Y mira, y yo creo que hay que también decir que los valores del equipo médico son, en todos hay responsabilidad, ¿sí? Puesto que ellos siempre advierten, ¿verdad?, los efectos que puedan tener los tratamientos. O sea, realmente que las actitudes de los médicos en general fue siempre responsable. Totalmente, ¿okay? Totalmente. Por eso digo que el amor por el prójimo, y lo que ofrecieron fue sus conocimientos y consejos. Ellos aconsejaron desde el principio no embarazo, ellos posiblemente van a aconsejar ahora interrupción del embarazo, porque Oriana tiene que ser sometida a una nueva intervención y de mucho mayor envergadura que la primera. Okay. Y otra cosa importante que se me pasaba también es que Oriana, al ser una adolescente, las adolescentes tienen una configuración mental, psicológica diferente a un adulto, pues tienen cierta, para ellos, por ejemplo, la parte estética es muy importante. Entonces, esa niña tiene que tener un sufrimiento agregado por el hecho de ver su región glútea deformada, porque los adolescentes son muy susceptibles a eso, y debe tener temor de que eso pueda llevar a un daño mayor, a una amputación de parte del miembro, realmente, o del miembro. Entonces, realmente ella debe estar sometida a un gran dolor, a una gran angustia, y eso también es importante. Y hay conocimiento por parte también, perdona, Pedro. Ni siquiera una amputación, a una desarticulación de la cadera ipsilateral, e inclusive si hubiera invasión intrapélvica, lo que se conoce como hemipelvectomía. Imagínese usted la magnitud de estas intervenciones de las cuales estamos hablando y cómo se va a deformar la figura de Oriana. Es un valor estético agregado en este caso. Ok, aquí hay una pregunta, doctor, del chat de los chicos. Dice, en este caso, ¿qué acciones debe tomar el médico para no ser penado en caso de interrumpir el aborto
para poder hacer el tratamiento apropiado para la madre? ¿Esta pregunta es para discusión o para responderla Sí, ahorita mismo? puede responderla ahorita, sí. Sí lo Pero desea. se adelantaría, pienso yo, ¿no? Se adelantaría. Bueno, fíjate que las acciones son basarnos en los artículos que tú vas a citar. Ok. El 56 del Código de Deontología Médica. Y Oriana, por supuesto, está también de acuerdo a las leyes, en la Ley de Ejercicio de la Medicina y de acuerdo a la Constitución de la República de Venezuela, está en la oportunidad de decir no acepto ningún tipo de tratamiento y nadie puede obligarla, Okay. o nadie debería obligarla. Pero para proponerle a Oriana de que se va a hacer un aborto terapéutico previo a su cirugía, hay que basarse en el artículo 56 del Código de Deontología Médica Venezolana. En nuestro país, en Argentina, me imagino que es otro numeral. Claro, claro. Bueno, continuamos con la pregunta 3, doctores. Dice, ¿Sí? identifique qué principios y derechos se encuentran comprometidos en los problemas seleccionados. Al menos uno de cada uno. ¿Existen conflictos entre estos principios o derechos? Sí. Mira, el principio por excelencia que yo conseguí es el de beneficencia. Todo el mundo ha querido el bien para Oriana y es evidente que existe en todo el grupo médico. Este está también el de no maleficencia, expresado por Oriana cuando pide que saquen al muchachito para que no tenga sufrimiento. Y eso está contemplado también en nuestro Código de Deontología Médica. También los traumatólogos lo citan cuando dice que ellos no van a intervenir a Oriana si no se le va a dar la radioterapia postoperatoria inmediata, aún a costa de la vida del producto. Este principio está en franca competencia con el de beneficencia. El de autonomía, donde Oriana reclama por esto, mi autonomía me dice, esto está dentro de mí, es mi derecho, pero no tiene argumentos para ella, sino para que sea realizado el aborto terapéutico. Y es evidente que existe conflicto entre los tres principios acá. Okay. Luego el cuarto dice, las acciones planteadas violan alguna ley nacional o el Código de Deontología Médica. Tú citaste de que esto es algo devenido del curso de la UNESCO, ¿verdad? Sí, doctor. Y debo trasladarlo a Venezuela. No, no hay ninguna ley violada. El artículo 56 dice que cuando existe conflicto entre los intereses vitales de la madre con los de la criatura por nacer, crean un dilema y hacen surgir la idea de si el embarazo debe o no ser suspendido. Exacto. El artículo 60 obliga a la información del resultado de las pruebas diagnósticas prenatales cuando no es por lesiones de este tipo, tumorales, sino indicadoras, una punción, una amniocentesis, como se llama, indicadoras de anormalidades fetales, y los padres deben conocer la verdad. Solo a partir de ese momento los padres pueden tomar decisiones en cuanto a qué van a hacer con el producto del embarazo. El artículo 62 del Código Deontológico dice, si el estado del niño es de tal grado que tratarlo es prolongar la vida de un ser con profundo deterioro mental o físico, los padres, en este caso Oriana, deben ser informados para que den la orden de suspensión. Y no hay colisión con las leyes ordinarias, ni con las leyes civiles, ni con las leyes penales en Venezuela. Ok. Bien, y la última pregunta dice, establezca los cursos de acción que se presentan como posibles y su consecuencia, y seleccione el que considere más adecuado. Correcto. Yo seleccioné uno como acción posible que es A, interrumpir el embarazo de inmediato por vía quirúrgica. 2, reintervenir a Oriana ante la tremenda operación que le espera. 3, establecer radioterapia como fue sugerida por los traumatólogos, complementada con el tratamiento médico de los oncólogos y un control estricto de Oriana
recordando las características tumorales y conducir la vida de Oriana hacia una fase terminal y muerte dignas. Muy bien, doctor. Voy a dejar de compartir pantalla, pero les tengo otras preguntas. Dice acá, ¿hubiese sido apropiado sugerir un método anticonceptivo, por ejemplo, té de cobre, dice acá, al inicio del tratamiento, a pesar de que indicó que no tenía pareja? Sí, sí, a mí siempre me pregunté, tiene mucha razón quien hizo la pregunta, ¿una té de cobre o utilizar método de barrera? Porque era complementario, y como dijo Gladys hace unos minutos, esto es una niñita adolescente que están pendientes de otras cosas en vez de lo que tienen que estar pendientes. Bien. Ella no podía tomar los orales porque estaba tomando tamoxifeno y tenía un tratamiento hormonal, pero si hubiera podido usar otro método anticonceptivo, claro que sí. Claro que sí. Quizás los médicos se confiaron en este caso, ¿verdad? De que ella decía que no tenía pareja y que no tenía relaciones, pues. Pero, no, y que la vieron dependiente de la mamá, en ese momento. Sí. Exacto. Y hay otra pregunta acá que es ya más sobre su tema, el que acaba de terminar, de responsabilidad legal. Dice, ¿existe algún espacio donde se pueda consultar los aspectos legales con mayor facilidad? Sí, cómo no. Sí, existen, por lo menos le podría citar derecho médico del doctor Aguiar, responsabilidad médica, tesis de ascenso del doctor Lizarraga. Existen múltiples trabajos sobre responsabilidad médica y es algo que se puede consultar bastante bien. Yo quería, no sé si terminaste, no, déjame, Ingrid. Sí. O yo, y déjame, y el mejor de todo lo que hiciste fue darles el ejemplar del Código de Deontología Médica, sí, que siempre lo estén consultando antes de dar un paso. Sí, se los dejé, y de hecho tenemos varios códigos de deontología que nos dio la Federación Médica Venezolana. Y bueno, vamos a hacer una rifa con las personas que están en Caracas, porque obviamente en el interior es más costoso el envío que lo que vale el código, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por allí tenemos eso, un regalo para ellos también. Bien. Yo quiero hacer algunas acotaciones, algunas cosas ahí que creo que habría que aclarar un poquito mejor. Fíjate. En un momento dado, acuérdate que también el valor de la vida toda la Constitución, todos los documentos que tenemos, los derechos humanos y todo, ponen el valor de la vida como un valor importantísimo. Y ese valor tiene que ser defendido desde el momento de la concepción, de acuerdo a lo que vimos ayer. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué evidencias nosotros tenemos de que ese feto tenía malformaciones? Pues, la medicación que recibió la Oriana, podía producir malformaciones. Ahora, exacto, podemos nosotros acabar con ese embarazo sin más nada. O sea, no hay que corroborar realmente que ese feto tiene malformaciones, porque exacto, le vamos a quitar la vida a ese feto, aunque esté aceptado el aborto terapéutico. Pero cuando tú haces un aborto terapéutico, tú tienes que tener evidencias de que hay problemas que son incompatibles con la vida, o que la mamá está afectada negativamente. Pero también puedes buscar soluciones intermedias, esperar un poco para resolver lo del embarazo, aunque no para resolverlo, pero aunque no llegaras a ese punto. Yo creo que nunca han hablado acá de que se haya buscado, que haya, digamos, evaluado ese feto para ver si realmente presenta evidencias de malformación. Bueno, yo lo que pienso con respecto a esto es que esas son pruebas que había que hacer, una amniocentesis, una situación, pero yo me estoy refiriendo estrictamente a lo que dice mi ley en Venezuela. Mi ley en Venezuela dice, si el interés fetal, vital, colide con el de la madre, a quien hay que tratar de suspender es al feto para prolongar la vida de la madre. Y sobre todo si en este caso no sucede, pero si la madre tiene otros hijos,
con más razón todavía, es preferible sacrificar uno que dejar varios huérfanos. Pero sí, tienes toda la razón. La situación, pienso yo que hubieran hecho amniocentesis, que hubieran colocado otras situaciones antes de llegar a la decisión de un aborto terapéutico. No, y fíjate que hay una cosa en este caso también, que no es como cuando hay ¿cómo se llama esto? Esta complicación del embarazo, ya se me acaba de ir esta complicación del embarazo que es muy frecuente, que da hipertensión. Una eclampsia. Una eclampsia. Cuando hay una eclampsia, el feto produce daño, la presencia del embarazo produce daño en la mujer, ¿ves? Pero en este caso, el feto no está dañando a la mamá, el feto lo que está es impidiendo que la mamá se trate. Entonces es un poquito como más todavía, en el otro caso es más evidente que el embarazo es el problema. Aquí el problema es el tumor de la mamá, pero que lo que se está haciendo realmente es para no producir el daño en el feto, no para producir daño en la mamá específicamente. Eso por un lado. Por otro lado, miren, es tan difícil las decisiones en adolescentes, porque la adolescencia es esa etapa intermedia donde tienes y no tienes autonomía, tienes y no tienes capacidad de decisión. Fíjate que nosotros mismos estamos discutiendo sobre si está emancipada o no está emancipada, porque es una muchacha que nunca se mudó aparte, que no se da digamos, no se mantiene sola. Esto aparentemente fue una relación allí fortuita que ella tuvo, pero da la impresión de que o por lo menos no lo dice, porque ella se mantiene bajo la tutela de su papá, en la casa de sus papás y eso. Entonces aún digamos, ese punto de la emancipación ahí puede tener un poquito de duda, ¿no? Y bueno, entonces por eso es difícil las cuestiones en los adolescentes. Ellas toman decisiones en relación a otro ser, a un hijo, si ellas mismas todavía tienen una dependencia. Entonces, de verdad ahí se enredan mucho las decisiones cuando son niños. Por lo general tú puedes aplicar, además, según la LOBNA, el interés superior del niño. Y el médico puede decidir, pues, en un momento dado hasta suspender la patria potestad, si eso es lo que está produciendo problemas. Pero justamente, pues, ella no es, en esta etapa está entre niño y adulto, y además de eso, con esta condición que hace ver que ella pudiera estar como emancipada, aunque realmente es un término que es difícil de aplicar en este caso, pues. ¿Ok? Entonces las cosas no son tan sencillas, ¿verdad? Y aún esa interrupción del embarazo yo creo que tendría que ser bien discutida y tener evidencias de verdad de que ya existe el daño del feto para que se aplique también con más razón lo del aborto terapéutico. ¿Ok? Yo quería hacer una observación diferente a esto que estamos hablando y que se nos meta esto, que nunca se nos olvide. El valor vida y el derecho a la vida son supremos. Si no hay vida, no tienen razón de ser ningún tipo de derecho. O sea que lo que hay que defender siempre es la vida, desde el momento de la concepción hasta que papá Dios decida llevarlo a uno para el otro lado. Pero eso que si el derecho al agua, derecho a la educación, derecho a un trabajo, derecho a todas esas cosas, no tendrían razón de ser si no existiera la vida. ¿Comprendido? Por supuesto, doctor. Doctor, aquí hay una pregunta de Mariana Serrano. Dice, ¿algunos de los artículos legales aquí expuestos abarcan al personal de salud no médico que labora en laboratorios médicos, como bioanalistas, citotecnólogos, auxiliares, etcétera? Sí. Sí, pero cada profesión tiene su código de ética y tiene su ley de ejercicio. Entonces, lo que no está sustentado en el artículo 56 del Código de Ética Médico está sustentado en el Código de Ética de Enfermería o en la Ley de Enfermería o en la Ley de Ejercicio del Bioanálisis. El citotecnólogo también tiene su código de ética, doctor. Ah, ¿sí? Sí, señor. Bien, luego hay otra pregunta de Jesús Lima. ¿El Código de Ontología Médica es una ley o una guía para la conducta del médico? Mira, le voy a responder la pregunta con una mala educación, con una contrapregunta. ¿Un consentimiento informado es necesario? Alguien pudiera decir que no, y no pasa nada.
Pero si pasa algo y no tienes el consentimiento informado para lo que estabas haciendo en ese paciente, te metes en un problemón porque es de ley tener un consentimiento informado. El Código de Deontología Médica lo que te marca es cómo debe actuar un médico. El método, el modo de conducta del médico. Si tú fallas frente a alguno de los artículos del Código de Deontología Médica, automáticamente las leyes penales te caen encima. Así es. Los reglamentos de trabajo de cátedra, de cirugías ambulatorias, de compañías de vigilancia, tienen todos sus reglamentos de trabajo. Si se falla frente a uno de esos numerales de reglamentos, que no son sancionados legalmente previos, pero automáticamente las leyes penales actúan. Okay. Bien, creo que no tenemos más preguntas. No sé si los doctores quieren hacer algún otro comentario, ya para ir despidiéndonos. Bueno, la verdad que yo muy agradecido, pido excusa por las interrupciones. Estoy en casa de la doctora Velázquez porque no dispongo de internet en la mía y sin embargo hasta aquí me persiguió el maleficio. Yo también tengo problemas. Agradecidos por la invitación.